Estamos intentando conectarnos con el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el doctor Fernando Antonio Herrera Martínez. Anduvo en una gira de trabajo por Zacatecas y por Morelia. Ellos, pues, analizando en una reunión con presidentes de los institutos estatales electorales de cada entidad en el país, y también en Morelia con los tribunales electorales, también en una gira de trabajo. Y me dice nuestro compañero Fernando Morán que ya tenemos en la línea al consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, doctor Fernando Antonio Herrera Martínez. Muy buenos días, doctor, gusto saludarlo. ¿Qué tal? Muy buenos días, Eva, qué gusto saludarte. Señor, una gira de trabajo por Zacatecas y Morelia, platíquenos. Una gira de trabajo intensa el pasado jueves, viernes y sábado, en donde fuimos a una reunión de presidentes y presidentas de instituciones electorales del país en Zacatecas, y en Morelia el viernes a una reunión de presidentes y magistrados, presidentes y magistrados que no lo son, en Morelia. Es decir, todos los tribunales electorales de las entidades federativas del país estaban reunidos en Morelia y me hicieron favor de invitarme a tener una participación. Doctor, hay una situación que traen algunos partidos políticos sobre el Instituto Nacional de Elecciones. Perdón, Eva, hay una intención de partidos políticos, entre ellos el PRD, de crear el Instituto Nacional de Elecciones. ¿Qué conlleva esto, doctor? No solamente del PRD, Eva, hay iniciativas en el Senado de la República, tanto por parte del Partido Acción Nacional como por parte del PRD, en donde ellos están planteando la conformación de un Instituto Nacional de Elecciones. Esto quiere decir que la pretensión es que desaparezcan todas las instituciones electorales que existen en el país, incluidos los tribunales, porque conformarían un Instituto Nacional de Elecciones y un Tribunal Electoral Nacional. Desde luego, la pretensión conlleva que este Instituto Nacional de Elecciones y este Tribunal Electoral del país sean quienes organicen las elecciones a lo largo y ancho de la República, independientemente de qué lugar se trate, independientemente de las entidades federativas, que todo estaría centralizado. ¿Qué traen los partidos políticos, esos que mencionamos, en contra de los institutos estatales electorales en el país? Yo creo que en lo particular tienen algunas opiniones personales con las que no coincidimos, pero fundamentalmente se trata de una medida eminentemente de carácter centralista. Ellos aducen que somos muy costosos como instituciones, lo cual, simple y sencillamente, citando al padre de la filosofía, Tales de Mileto, quien aprende matemáticas en Babilonia, pero es el primero en la historia de la humanidad en hablar de aritmética, pues los invitaría yo a un ejercicio aritmético, y con eso quedaría demostrado que es absolutamente falso que seamos más caros que el Instituto Federal Electoral. Por otro lado, argumentan que los gobernadores tienen cooptadas a las instituciones electorales de las entidades federativas. Yo aquí me atrevería a utilizar de manera coloquial palabras fuertes, pero que nos dejan muy en claro: ¿acaso de lo que acusan son también víctimas? Porque si efectivamente nosotros somos objeto de un sometimiento, ergo entonces ellos lo son a nivel central, a nivel federal, ¿no es como escupir para arriba? Ya se tuvo en varios, hace algunos años, el Estado mexicano el control de los procesos electorales, y se vio que no funcionó. En esta ocasión continuaría ciudadanizado, aunque fuera centralista. Yo creo que no es la importancia. Yo creo que sí debe ser ciudadanizado cualquier órgano que sea, porque al final del día, Eva, como toda la gente de la audiencia lo sabe, las instituciones electorales no tocamos los votos. Los votos llegan a las asambleas de cada municipio, de cada distrito, envueltos en una caja que efectivamente 4 funcionarios de una casilla
observados por 14 representantes de partidos, en el caso de Chihuahua, donde hay 7 partidos. Esa caja la conforman, la cierran, la sellan, la firman todos y la envían a la Asamblea Municipal. Esa caja solamente puede ser abierta si la diferencia entre el ganador y el perdedor es igual o menor al 1%, es decir, una elección muy cerrada. Y también puede ser abierta en casos de que haya demasiados errores en el llenado de la papelería electoral de la casilla. La ley lo prevé, pero si ninguna de estas dos cosas se da, el paquete permanecerá intocado, de tal suerte que otra vez regresamos a Tales de Mileto con la aritmética, y las asambleas municipales solamente hacen aritmética sumando las cifras que vienen en las actas que respaldan esa urna, de tal suerte entonces que deben seguir siendo las elecciones no solamente hechas por los ciudadanos, como te lo estoy demostrando, sino además administradas desde las asambleas por los ciudadanos. Pero no es ese el punto central. Yo creo que el punto fundamental vendría siendo que una medida centralista violenta pasa por encima de algo muy importante, que es la soberanía y la autonomía de las entidades federativas. Recordemos, Eva, que la costumbre a veces se hace ley, pero por más ley que la convirtamos a base de repetirlo, este país no se llama México. Nos sentimos muy orgullosos todos de ser mexicanos, pero no nos llamamos México. Somos los Estados Unidos mexicanos, y esto ocurrió gracias a un pacto federal firmado por entidades libres y soberanas que decidieron conformar una república mediante la firma de un pacto federal. Por lo tanto, una medida centralista atentaría contra este pacto federal que le dio vida a un país mediante la unión de estados libres, soberanos, autónomos. ¿Qué viabilidad, doctor, le observan o cómo concluyeron ustedes este análisis en la gira de trabajo pasada sobre las propuestas del PRD y del PAN? Yo creo que lo más importante es que ellos deben tener en cuenta que no están solos, que en este país hay gente, entre ellos nosotros, que podemos opinar sobre el tema, y creo que debemos de ser escuchados, porque hasta el momento solamente al seno del Pacto por México ha sido comentado esto, y ahora presentado ante la Cámara de Senadores, e incluso utilizándolo como moneda de cambio por la reforma energética, que es muy necesaria y que desde luego comparto que le hace falta a este país. ¿Algo más, doctor, que nos quiera compartir? Creo que es importante mencionar, Eva, que centralizar es algo absolutamente negativo. Mira, te voy a poner un par de ejemplos. En México tenemos el amparo, que tú sabes que es una herramienta fundamental para la defensa de una persona que se siente agraviada por alguna otra, o por el gobierno, o por la decisión de una autoridad. ¿Sabes dónde nació el amparo? ¿Aquí? En Yucatán. Sí. En Yucatán. En algún momento surgieron las candidaturas independientes. ¿Sabes dónde surgieron las candidaturas independientes? En una entidad federativa. En otro momento surgieron las elecciones mediante el sistema que conocemos. No nacieron en el DF, nacieron en entidades federativas. Somos más antiguos que ellos. Es decir, de la periferia al centro han ocurrido más cambios que del centro a la periferia. Por lo tanto, el dicho de la gente capitalina a nivel país de que todo lo que está más allá de la Ciudad de México es Cuautitlán es solamente un chascarrillo. Nunca jamás puede ser una verdad. Y por otro lado, creo que es importante recordar que somos federalistas a partir de nuestra independencia, y que nos costó mucha sangre, mucha pérdida de vidas humanas convertirnos en una república, y que volver a ser centralistas
nos pondría en el peligro de un gobierno lejano, de un gobierno ajeno al mosaico riquísimo de carácter pluricultural que tiene este país. Yo creo que los gobernadores entienden de manera clara cómo es Chiapas, cómo es Oaxaca, cómo es Michoacán y cómo somos los de Chihuahua. Y un presidente de la República con puros delegados difícilmente entendería cómo son, por ejemplo, en Oaxaca, con 570 municipios, 420 o 417 para ser exactos, eligen a sus alcaldes mediante usos y costumbres. ¿Cómo podemos crear una ley electoral para todo el país que contemple que en Chihuahua hay síndicos, que en Nayarit eligen regidores por votación mayoritaria, que en el Distrito Federal eligen comités vecinales, que en otro tipo de lugares existen otras figuras como usos y costumbres en Oaxaca? Entonces, ¿cómo podemos tener una ley general electoral para todos si somos un mosaico, insisto, muy diverso, muy pluricultural, y que obviamente una situación como la que está pasando en Coyame, de una elección extraordinaria por empate, al meterse en una burbuja o en un embudo de burocracia, de centralismo, pues tendríamos la elección extraordinaria de Coyame a la siguiente administración y no el 24 de noviembre como la vamos a tener, de manera rápida, ágil, expedita, como actuamos las instituciones electorales. Aquí sería retroceder, doctor. Ya me entendiste, Eva. Se trata de una medida absolutamente un despropósito, absolutamente retrógrada, me atrevería a utilizar ese calificativo, sí, y volver a tiempos del centralismo. Y pareciera que la memoria nos traiciona. No está muy lejano, aunque para una persona humana, y perdón por el pleonasmo, pero es necesario utilizarlo para comparar con la vida de un país. Para una persona es mucho tiempo lo que voy a narrar, pero para un país es muy poco. Fíjate bien, en 1836, Texas, alentada por una serie de gente de las famosas 13 colonias que dieron vida a Estados Unidos de Norteamérica, se independiza de México, y lo hizo precisamente por la lejanía, por la desatención y por el burocratismo rampante que en aquella época caracterizaba al gobierno centralista. 10 años después, ya cuando México es invadido por Estados Unidos, y 2 más cuando celebran los tratados de Guadalupe Hidalgo en 1948, Estados Unidos se apropia de la mitad del territorio, más de la mitad del territorio nacional, y encima tenemos que estar agradecidos porque estando intervenidos, estando invadidos, podían haberse quedado con todo, es decir, fueron generosos. Pues ahí está la situación, estaremos muy pendientes, doctor. Yo espero haber sido claro, Eva, y me parece que es más fácil que las instituciones de los estados le maquilemos al IFE, desapareciendo sus 300 oficinas que tienen el país, y con los recursos humanos que nosotros tenemos, la curva de aprendizaje, el parque vehicular, la infraestructura informática, la infraestructura que tenemos ya establecida, podríamos perfectamente maquilarle al gobierno federal las elecciones federales, además de hacerlas locales, y tener ellos un órgano central que simplemente acopie todo aquello que tenga que ver con diputados federales, y cada 6 años lo que tiene que ver con senadores y presidente de la República. Y ahí sí podrían ahorrar dinero. Y también lo podemos demostrar con simple aritmética. Doctor, muchísimas gracias por su intervención. Así va, por la llamada. Muchas gracias. Buen día. Buen día. A toda la audiencia.